Hola chicos de Viajar en Autocaravana. Mirad lo que nos ha pasado. Un cliente de aquí, de Autocamper Center, venía con un problema eléctrico, ¿vale? Últimamente me están viniendo gente que no dan con fallos eléctricos y bueno, aquí se lo hemos solucionado. Pero os quiero comentar un poco la experiencia para que sepáis qué es lo que ha pasado, para que así un poco todos sabemos cuando tenemos un fallo por dónde pueden ir los tiros. Os pongo en antecedentes. Esto era una Iveco, un Iveco Daily, autocamperizada. La camperización estaba muy bien hecha. Todo el sistema eléctrico estaba bien hecho, estaba muy bien aislado, dimensionados los cables perfectos, o sea, ahí en ese sentido no había ningún problema. Es verdad que en el compartimento donde iba la batería y donde iba todo el cableado había un poco de desorden, de barullo, de cables y tal, que por ahí viene también parte del problema. Pero en definitiva, si tú seguías los cables dónde iban, de dónde venían y tal, podemos ir tomando mediciones y detectar el fallo, que es como hicimos, detectar el fallo. Vale, me comentaba de que tenía un fusible de 50 amperios que no se le terminaba de fundir, pero sí se le recalentaba y derretía el plástico. Bueno, y esto ya estaba dando un fusible de 50 amperios que se te derrita el plástico y que no llega a fundir, pues te da un poco pistas de qué puede estar pasando. Pero, mirar, este vehículo autocamperizado venía con los típicos fusibles rearmables. Os vamos a dejar aquí una foto en este lado para que sepáis de lo que estamos hablando. Son los típicos fusibles rearmables. Yo les tengo pánico a estos fusibles. Sí, es muy cómodo ese de, algo ha pasado, rearmo o sea, me ha saltado el fusible, me hace el corto y rearmo el fusible y ya está. Y no me evito el tener que estar llevando fusibles intercambiables y si encima están accesibles, pues vas con la mano y ya está. Es como el automático de un diferencial de una casa. Pero, ¿qué es lo que pasaba? Este vehículo disponía de 3 fusibles rearmables. Uno directamente en la batería del motor, que era el que daba suministro de corriente a la parte vivienda. Este, me decía el cliente, no me ha saltado nunca. Otro que entraba ya en la vivienda, que venía del relé de carga. En este caso había optado por un sistema de relés. Bueno, pues después del relé había otro fusible que iba a la batería y un tercer fusible rearmable que salía de la batería y que iba al sistema de inversores. Por cierto, un sistema de doble inversor, llevaba 2 inversores, con un sistema, uno de ellos estaba alimentando una nevera de 220 a través del inversor con un sistema de termostato curioso. No sé esto con el tiempo, con los años y el uso, el grado de satisfacción que va a dar, pero la cosa que, bueno, funcionar estaba funcionando. Vale, pues fijaros, de los 3 fusibles rearmables, el principal, que nunca le había saltado, en cuanto le hicimos saltar ya no había quien lo rearmase, ¿vale? No había quien lo rearmase. Al final, a duras penas, conseguimos rearmarle. Había uno de ellos que estaba perfecto, que era el que alimentaba los inversores, pero el fusible rearmable que venía del relé de carga hacia la batería principal, fijaros lo que había pasado. Sabéis que estos fusibles tienen una especie como de leva, ¿no?, o de patillita, que cuando salta, pues claro, tiene un desplazamiento lateral, ¿no? Eso nos indica que el fusible ha saltado, tenemos que coger esa patilla y volverla a poner en su posición y rearmar. Vale. Como había tal enjambre de cables, porque a mí me costó encontrarlo, o sea, fui palpando los cables hasta que de pronto digo, uy, ¿y esto que tiene aquí? Y me encontré con este, porque era muy inaccesible el sitio donde estaba. Pues una vez que ya detecto que está ahí, detecto de que el cable, o sea, la patilla del fusible rearmable, cada vez que saltaba, apoyaba sobre un cable que tenía al lado. Y esto lo que hacía era de que no terminaba de desconectar del todo, con lo cual estaba haciendo un falso contacto. Un falso contacto que, depende de la temperatura, había veces que estaba trabajando el fusible, había veces que no estaba trabajando, había veces que estaba mal trabajando y se calentaba, con lo cual ahí teníamos un riesgo de incendio claro, ¿vale?
Entonces, luego una vez probados los tres fusibles rearmables, digo porta porque siempre me sale portafusible, no, los 3 fusibles rearmables, nos dimos cuenta que tanto el principal, que venía de batería de motor, como el que venía del relé, como son mecánicos y son plásticos y son muelles, todo había como cedido, ¿no? Todo estaba como... eran muy blanditos, o sea, no tenían consistencia el muelle, no tenía... O sea, tú lo rearmabas y lo armabas estaban como muy débiles, ¿no? Porque al final son partes mecánicas, como digo, y son partes mecánicas montadas sobre partes plásticas. Entonces, al final, este tipo de fusibles rearmables, a la larga, a la experiencia, nos ha dado de que no son buenos, ¿vale? Como digo, pinta muy bien sobre papel que tengamos un fusible rearmable y que directamente, pum, si nos ha saltado, rearmamos y ya está. Pero a la larga, con el uso continuado del vehículo, nos va a dar problemas, como es el caso de lo que le ha pasado a este cliente. Entonces, todos aquellos que tengáis idea de camperizar o que vayáis a hacer algún tipo de instalación y tengáis en mente este tipo de fusibles rearmables, quitároslos de la cabeza. ¿Vale? Quitároslos de la cabeza. Es mejor montar los fusibles de toda la vida, aunque si saltan son un poco más tedioso, iba a decir coñazo, pero un poco más tedioso de cambiarlos, pero son mucho más efectivos. A la larga no nos va a dar falsas lecturas o falsos contactos que un fusible de este tipo rearmable, que son baratos, que los encontramos por Amazon y tal. Así que, bueno, en base a la experiencia que hemos tenido con este cliente, yo os animo a que no utilicéis fusibles rearmables en vuestras instalaciones, ¿vale? Descartarlos, utilizar el fusible que se funde de toda la vida y llevar una caja en el vehículo y llevar la herramienta necesaria para sustituirlos. Simplemente hay que hacer eso. Si llevamos si esos necesitan una llave de 8 para poder quitárselo, una llave de base de 8, pues tener esa llave de 8 para poder sustituirlo, ¿vale? Pero no utilicéis fusibles rearmables porque, bueno, este hombre se ha vuelto loco, no daban con el fallo y nosotros, bueno, pues en 15 minutos dimos con el fallo y lo va a sustituir y ya está. Simplemente ese es el fallo que tenía, que el fusible rearmable no terminaba de hacer su trabajo, no terminaba de saltar, se había estropeado por temperatura y tal, y al final eran fallos. Pues nada, un tip más o una cosa más para aquellos que estáis emprendiendo vuestra camperización y habéis optado por este tipo de fusibles, de que a la larga podríais tener este tipo de problemas. Chicos, que nos vemos en la carretera y no os olvidéis de saludar. ¡Chao!